¿Ya has notado cómo ciertas mujeres parecen habitar un espacio diferente al resto del mundo, como si existiera alrededor de ellas una especie de campo magnético invisible que atrae no por la apariencia externa, sino por algo que viene de dentro? Algo que no se aprende en libros de autoayuda ni se compra en cursos rápidos de desarrollo personal. Estas mujeres no necesitan gritar para ser escuchadas, no necesitan competir para ser notadas, no necesitan disminuirse para caber en los moldes que la sociedad intenta imponer. Ellas simplemente existen de una forma tan auténtica y plena que su presencia se vuelve innegable. Carl Jung dedicó gran parte de su vida estudiando la psique humana y descubrió que existe un camino, un viaje interior que transforma completamente la forma en que vivenciamos la vida y las relaciones. Ese viaje es lo que él llamó proceso de individuación, y la mujer emocionalmente madura es aquella que atravesó ese camino, no porque eligió teóricamente hacerlo, sino porque la vida la convocó y ella tuvo el coraje de responder al llamado. La madurez emocional no tiene nada que ver con la edad cronológica. Existen mujeres de 40 años que aún viven presas en las cadenas de la dependencia emocional, buscando en otros la validación que solo pueden darse a sí mismas, mientras existen mujeres de 25 años que ya comprendieron profundamente que nadie puede llenar los vacíos internos que cargamos. Jung entendía que la maduración verdadera acontece cuando dejamos de huir de nosotras mismas y comenzamos a mirar de frente todo aquello que evitamos durante años. Todas aquellas partes de nosotras que escondimos debajo de la alfombra de la conciencia porque eran demasiado dolorosas, demasiado aterradoras, demasiado inaceptables. La mujer emocionalmente madura pasó por un proceso que Jung llamaría descenso al submundo interior, aquel lugar donde residen todos nuestros demonios personales, todas nuestras heridas no cicatrizadas, todos los patrones repetitivos que heredamos sin percibir. Ella descendió hasta allí no porque quiso, sino porque necesitó. Tal vez fue una relación devastadora que la dejó en pedazos. Tal vez fue una pérdida irreparable que la obligó a cuestionar todo lo que creía sobre sí misma. Tal vez fue simplemente el cansancio acumulado de años, fingiendo ser alguien que no era, usando máscaras sociales tan pesadas que ya no podía soportar más el peso de ellas. Jung descubrió algo fundamental sobre la psique humana que muchos aún no comprenden. Él percibió que todos nosotros nacemos con una tendencia natural a adaptarnos al ambiente externo, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Creamos lo que él llamó persona, una especie de personaje social que desarrollamos para ser aceptados por la familia, por los amigos, por la comunidad. Para las mujeres, esa presión de adaptación es frecuentemente mucho más intensa y sofocante. Desde pequeñas, muchas aprenden que deben ser simpáticas aunque no quieran, deben sonreír aunque estén dolidas, deben ceder aunque sepan que no deberían. Deben ocupar menos espacio para que los otros se sientan cómodos. Deben modular la voz para no sonar agresivas. Deben controlar sus emociones para no ser tachadas de histéricas o dramáticas. Todas esas expectativas van creando capas y más capas de comportamientos aprendidos que terminan cubriendo quiénes son realmente por debajo de todo eso. La mujer emocionalmente madura es aquella que, en algún momento crucial de su existencia, percibió que estaba viviendo una vida que no era genuinamente suya, que estaba representando un papel escrito por otras personas, siguiendo un guión que nunca pidió leer. Ese despertar raramente es gentil o confortable. Generalmente acontece a través del sufrimiento, a través de aquellos momentos en que todo parece derrumbarse y ya no hay forma de sostener las ilusiones que nos mantenían funcionando.
Jung creía que la crisis es muchas veces el inicio de la transformación real, porque es sólo cuando el viejo sistema colapsa que nos vemos forzados a construir algo nuevo y más verdadero. La mujer emocionalmente madura atravesó ese colapso. Ella conoció la sensación de mirarse al espejo y no reconocer quién estaba mirando de vuelta. Ella experimentó el vacío de percibir que pasó años intentando encajar en expectativas ajenas, mientras sus propias necesidades y deseos eran sistemáticamente ignorados. Ella sintió el dolor agudo de relaciones donde se entregaba entera mientras recibía apenas migajas a cambio, y aún así continuaba porque creía que era todo lo que merecía. Jung diría que ella estaba demasiado identificada con su persona, tan fundida con la máscara social que había perdido contacto con su verdadero self, con el centro vital de su existencia. El proceso de liberarse de esa prisión invisible es lo que hace a estas mujeres tan magnéticamente atractivas. No es una atracción superficial basada en juegos de seducción o técnicas de manipulación emocional. Es algo mucho más profundo y auténtico. Es la atracción que sentimos por aquello que es real, por aquello que no está intentando impresionarnos o convencernos de nada. La mujer emocionalmente madura ya no necesita probar su valor porque lo reconoce internamente. Ella ya no busca completitud fuera de sí, porque comprendió que nadie puede completarnos, que esa es una ilusión romántica peligrosa que nos mantiene eternamente dependientes e insatisfechos. Ella aprendió, muchas veces, a través de experiencias dolorosas, que el amor verdadero solo puede florecer entre dos personas que ya son enteras en sí mismas. Dos personas que eligen estar juntas no por necesidad desesperada, sino por genuina admiración y respeto mutuo. Jung desarrolló un concepto que es absolutamente central para entender esta transformación, el concepto de sombra. La sombra es todo aquello que negamos en nosotros mismos, todo aquello que juzgamos inaceptable e intentamos reprimir u ocultar. Para muchas mujeres, la sombra incluye cosas como rabia, ambición, deseo sexual intenso, necesidad de reconocimiento, egoísmo saludable, capacidad de decir no sin culpa, voluntad de priorizarse a sí misma. La sociedad frecuentemente enseña que esas características son incompatibles con la feminidad ideal. Entonces, desde temprano, muchas mujeres aprenden a sofocar esos aspectos de sí mismas. Pero Jung descubrió algo fascinante y al mismo tiempo aterrador. Él percibió que todo aquello que reprimimos no desaparece simplemente, no se disuelve en el aire como si nunca hubiera existido. Por el contrario, gana vida propia en el inconsciente y comienza a influenciarnos de formas que no podemos controlar conscientemente. La sombra se manifiesta a través de explosiones emocionales aparentemente inexplicables, a través de patrones repetitivos de comportamiento que nos perjudican, a través de proyecciones que hacemos en otros, donde vemos en ellos exactamente aquello que no queremos admitir en nosotros mismos. La mujer emocionalmente madura hizo algo que exige coraje extraordinario. Ella decidió mirar directamente a su sombra en vez de continuar huyendo de ella. Ella permitió que la rabia reprimida durante años finalmente viniera a la superficie, no para destruir todo alrededor, sino para ser reconocida, validada y comprendida. Ella aceptó que tener ambiciones profesionales no la hace menos femenina o menos capaz de amar profundamente. Ella abrazó su sexualidad sin vergüenza, entendiendo que el deseo es una fuerza vital natural y no algo sucio que necesita ser escondido. Ella aprendió que poner sus necesidades en primer lugar a veces no es egoísmo, es autocuidado esencial sin el cual no podemos cuidar genuinamente de nadie. Este proceso de integración de la sombra cambia completamente la energía que una persona emana.
Cuando ya no estás gastando enormes cantidades de energía psíquica intentando mantener partes de ti misma encerradas en el sótano del inconsciente, te vuelves naturalmente más presente, más vital, más entera. Las personas sienten eso, aunque no puedan poner en palabras qué exactamente están sintiendo en tu presencia. Jung también hablaba sobre lo que llamó animus, el aspecto masculino interno presente en la psique femenina. Este concepto a veces es mal comprendido. Entonces vale aclarar, no tiene nada que ver con características estereotipadas de género, sino con cualidades psicológicas que nuestra cultura históricamente asoció con lo masculino, cosas como asertividad, capacidad de tomar decisiones firmes, habilidad de establecer límites claros, fuerza interior, independencia. Muchas mujeres crecen con un ánimos poco desarrollado porque no fueron alentadas a cultivar esas capacidades. Fueron enseñadas que deben ser siempre flexibles, comprensivas, que deben ceder para mantener la paz, que deben esperar que otros tomen las decisiones importantes. La mujer emocionalmente madura desarrolló una relación saludable con su ánimos interno. Ella no depende de figuras masculinas externas para que le den protección, dirección o validación, porque cultivó esas capacidades dentro de sí misma. Ella consigue ser tanto suave como firme, tanto receptiva como proactiva, tanto empática como asertiva. Esta integración interior crea una presencia equilibrada y poderosa que no necesita competir con nadie ni disminuirse ante nadie. Las relaciones que esta mujer forma son fundamentalmente diferentes de aquellas basadas en carencia o codependencia. Ella no entra en relaciones buscando salvación o completitud, sino buscando compañerismo, crecimiento mutuo y conexión genuina. Ella no tolera falta de respeto disimulada de amor ni acepta migajas de afecto mientras entrega banquetes de dedicación. Ella sabe reconocer cuándo una relación es nutriente y cuándo es tóxica, y tiene fuerza suficiente para alejarse de aquello que no la honra, aunque eso signifique estar sola por un tiempo. Jung diría que ella desarrolló aquello que él llamaba función de realidad, la capacidad de ver las cosas como realmente son en vez de como quisiéramos que fueran. Eso no significa cinismo o desencanto con la vida. Significa claridad, discernimiento y respeto por la verdad por encima de las fantasías confortables que nos impiden vivir plenamente. Tal vez estés acompañando este viaje y reconociendo partes de ti mismo en estas palabras, o tal vez estés percibiendo cuánto aún tienes que caminar en esa dirección. Sea cual sea el caso, no estás sola en ese proceso. Cada uno de nosotros está en algún punto de ese viaje de autoconocimiento y transformación interior. Si estas reflexiones están tocando algo profundo en ti, sería maravilloso si te unieras a esta comunidad que estamos construyendo aquí, un espacio donde podemos explorar juntos estas cuestiones fundamentales de la existencia humana. Deja en los comentarios qué resonó más en ti hasta ahora. ¿Qué parte de esta conversación sobre madurez emocional te hizo parar y pensar? Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas reflexiones, comparte este contenido. El autoconocimiento es un viaje que hacemos individualmente, pero el camino se vuelve menos solitario cuando sabemos que otros también están buscando crecer y convertirse en versiones más auténticas de sí mismos. Continuemos esta exploración juntos. Existe un aspecto fascinante sobre la madurez emocional que Jung exploró profundamente a través de sus estudios sobre simbolismo y mitología. Él percibió que en prácticamente todas las culturas alrededor del mundo existen historias sobre héroes y heroínas que necesitan descender al submundo, enfrentar monstruos terribles y retornar transformados. Esas narrativas no son apenas entretenimiento antiguo,
Son mapas simbólicos del proceso de individuación, son descripciones metafóricas del viaje que cada ser humano necesita hacer para volverse verdaderamente consciente e integrado. La mujer emocionalmente madura es aquella que hizo ese descenso mítico, no en los reinos fantásticos de las historias, sino en el territorio concreto y doloroso de su propia psique. Ella enfrentó los monstruos internos que la mantenían presa en patrones destructivos. Ella atravesó el desierto de la soledad, donde necesitó confrontar el miedo de no ser amada. Ella se sumergió en las aguas turbias del inconsciente, donde todos los recuerdos dolorosos estaban guardados, esperando ser finalmente procesados e integrados. Lo interesante es que ese viaje interior transforma completamente la forma en que una persona se relaciona con el tiempo y con las prioridades de la vida. La mujer emocionalmente inmadura frecuentemente vive presa en urgencias emocionales constantes, siempre reaccionando a los dramas externos, siempre buscando validación inmediata, siempre esperando que el próximo logro o la próxima relación finalmente la haga sentirse completa y satisfecha. Es una existencia agotadora y frustrante porque nunca hay verdadera satisfacción, apenas una persecución infinita de algo que siempre parece estar ligeramente fuera de alcance. La mujer emocionalmente madura desarrolló lo que Jung llamaría una relación consciente con el tiempo. Ella ya no está apurada por probar nada a nadie. Ella comprende que el crecimiento verdadero acontece en ritmo orgánico y no puede ser forzado. Ella sabe esperar cuando es necesario esperar y sabe actuar cuando es hora de actuar. Esta paciencia no es pasividad ni resignación. Es sabiduría cultivada a través de la experiencia de haber aprendido que no todo puede ser controlado o acelerado según nuestra voluntad. Jung hablaba mucho sobre el concepto de sincronicidad, aquellos momentos aparentemente mágicos donde eventos externos parecen alinearse perfectamente con nuestro estado interno. Aquellas coincidencias significativas que nos hacen cuestionar si existe algo más operando detrás de la superficie visible de la realidad. La mujer emocionalmente madura desarrolló una sensibilidad especial para percibir esas sincronicidades en su vida. Ella presta atención a las señales sutiles, a los patrones que se repiten, a las puertas que se abren y a las que se cierran. Eso no significa que se volvió supersticiosa o que vive buscando significados esotéricos en todo. Significa que ella desarrolló una capacidad de percibir conexiones más profundas entre su realidad interna y externa, de reconocer cuándo está en el camino correcto porque las cosas fluyen naturalmente y cuándo está forzando algo que no debería ser forzado porque todo parece exigir esfuerzo excesivo. Otro aspecto crucial de la madurez emocional está relacionado con lo que Jung llamaba función trascendente. La capacidad de la psique de sintetizar opuestos aparentes y crear algo nuevo a partir de esa unión. La mujer emocionalmente madura ya no vive dividida entre extremos polarizados. Ella no necesita elegir entre ser fuerte o ser vulnerable, porque comprende que la verdadera fuerza incluye la capacidad de ser vulnerable. Ella no necesita elegir entre tener éxito profesional o tener relaciones profundas, porque entiende que una vida plena puede incluir ambos, sin que uno anule al otro. Ella no necesita elegir entre cuidarse a sí misma o cuidar a los otros, porque percibió que esas cosas no son mutuamente excluyentes cuando se practican con conciencia y equilibrio. Esta capacidad de integrar opuestos crea una personalidad mucho más rica, compleja e interesante que aquella basada en rótulos simplistas o identidades rígidas. Las personas frecuentemente preguntan cómo pueden desarrollar esa madurez emocional de forma práctica,
cómo pueden salir del estado de dependencia e inseguridad y alcanzar ese lugar de centramiento y autenticidad. La respuesta no es simple ni rápida, porque no existe fórmula mágica o atajo para el autoconocimiento verdadero. Jung siempre enfatizó que el proceso de individuación es único para cada persona y no puede ser reducido a técnicas universales aplicables a todos. Sin embargo, existen algunos principios fundamentales que pueden servir como guías en ese viaje. El primero es la disposición de mirarse honestamente a sí mismo sin juicio destructivo, pero también sin autoindulgencia excesiva. Es mirar tus patrones repetitivos y preguntar de dónde vienen, qué están intentando proteger, qué necesidad no atendida están expresando. El segundo es la práctica constante de diferenciar entre lo que genuinamente sientes y piensas versus lo que fuiste condicionado a sentir y pensar por las expectativas externas. El tercero es el desarrollo gradual de la capacidad de estar sola contigo misma, sin necesitar llenar cada momento con distracciones, ruidos o compañías que apenas posponen el encuentro inevitable con tu propia interioridad. Estamos llegando a un punto crucial de esta reflexión y me gustaría hacer una invitación especial para ti que acompañaste hasta aquí con atención e interés genuino. Si estas ideas están teniendo sentido para ti, si estás reconociendo partes de tu propio viaje en estas palabras, considera ser parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Aquí compartimos regularmente reflexiones profundas sobre psicología junguiana, filosofía y caminos prácticos para el autoconocimiento. Más importante aún, en los comentarios abajo comparte tu experiencia personal con este tema. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué parte de esta discusión sobre madurez emocional resonó más profundamente en ti? Y si hay algún tópico específico sobre Jung o psicología que te gustaría que exploráramos en los próximos videos, deja tus sugerencias. Tu participación enriquece esta conversación y nos ayuda a crear contenido cada vez más relevante y transformador. Vamos juntos en este viaje de descubrimiento interior. Cuando pensamos sobre por qué la mujer emocionalmente madura se vuelve tan irresistiblemente atractiva, necesitamos ir más allá de las explicaciones superficiales sobre confianza o autoestima. Lo que realmente acontece es algo mucho más profundo y sutil. Jung dedicó años estudiando lo que llamó inconsciente colectivo, aquella capa profunda de la psique que todos compartimos como seres humanos, donde residen los arquetipos universales que influencian nuestras percepciones y comportamientos. Uno de esos arquetipos es el de la mujer sabia, la anciana que pasó por las pruebas de la vida y emergió con comprensión profunda, la curandera que conoce tanto las luces como las sombras de la existencia humana. Cuando una mujer atraviesa el proceso de individuación y desarrolla madurez emocional genuina, ella comienza a encarnar ese arquetipo de forma natural y espontánea. Las personas a su alrededor sienten eso en un nivel instintivo y profundo, aunque no consigan articular conscientemente lo que están percibiendo. Es como si reconocieran en ella algo ancestral y verdadero. Algo que despierta una memoria colectiva de sabiduría femenina que trasciende explicaciones racionales. Esta mujer no necesita esforzarse para ser interesante porque su propia presencia carga profundidad. Ella vivió lo suficiente internamente para tener historias reales que contar. No apenas anécdotas superficiales, sino narrativas de transformación verdadera. Ella conoce tanto momentos de gloria como de humillación, tanto períodos de certeza como de duda devastadora, tanto experiencias de amor sublime como de pérdida arrasadora. Y crucial para su madurez es el hecho de que ella no esconde esas experiencias como si fueran vergüenzas a ser ocultadas, ni las exhibe
como trofeos a ser ostentados. Ella simplemente las integró en su historia personal, reconociendo que cada capítulo difícil contribuyó para quien se convirtió. Jung siempre enfatizó que no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. La mujer emocionalmente madura hizo exactamente eso. Ella iluminó sus rincones oscuros y ahora puede caminar por ellos sin miedo. En las relaciones amorosas, esta madurez se manifiesta de maneras específicas y poderosas. Ella no entra en dinámicas de juegos psicológicos donde uno intenta manipular o controlar al otro. Ella no hace drama para llamar la atención ni usa silencios punitivos como forma de castigo emocional. Ella no prueba constantemente a la pareja para ver si realmente la ama, ni crea situaciones artificiales para provocar celos o inseguridad. Todas esas estrategias inmaduras simplemente ya no tienen sentido para ella, porque comprende que las relaciones saludables se construyen sobre comunicación honesta, respeto mutuo y libertad individual dentro de la unión. Si ella siente algo, lo expresa directamente en vez de esperar que el otro adivine a través de pistas indirectas. Si necesita algo, lo pide claramente en vez de crear situaciones donde la pareja debería mágicamente saber lo que ella desea. Si algo le incomoda, aborda el problema cuando surge en vez de acumular rencores que explotan después en proporciones descontroladas. Para el hombre que está en el mismo nivel de madurez emocional, encontrar una mujer así es como encontrar un espejo que refleja no sus fantasías proyectadas, sino su propia esencia verdadera. Ella lo ve por quien realmente es, con todas las cualidades y todos los defectos, y elige amarlo o no a partir de ese reconocimiento genuino. Ella no intenta arreglarlo ni salvarlo, ni moldearlo en algo diferente de lo que él es. Ella simplemente decide si quien él es resuena con quien ella es, si los valores fundamentales se alinean, si la presencia de él enriquece su vida en vez de drenarla. Y si la respuesta es no, ella tiene fuerza suficiente para alejarse sin drama ni victimización, reconociendo que la incompatibilidad no significa que alguien es malo o equivocado, apenas significa que son personas diferentes buscando cosas diferentes. Esta claridad y esta honestidad son profundamente atractivas para quien también opera en ese nivel de conciencia. Jung creía que el propósito último de la vida humana no era acumular conquistas externas o alcanzar alguna definición social de éxito, sino volverse quien realmente somos en nuestra esencia más profunda. Él llamaba a esto realización del self, el proceso de integrar todos los aspectos fragmentados de la personalidad en una totalidad consciente y armoniosa. La mujer emocionalmente madura está profundamente comprometida en ese proceso, no como un proyecto intelectual abstracto, sino como una práctica viva diaria. Ella se pregunta regularmente si las elecciones que está haciendo reflejan sus valores verdaderos o si está apenas siguiendo expectativas internalizadas. Ella revisa periódicamente sus relaciones para garantizar que está invirtiendo energía en conexiones genuinas, en vez de desperdiciar tiempo en dinámicas superficiales o tóxicas. Ella ajusta su camino cuando percibe que se desvió de su verdad esencial. Esta vigilancia constante no es neurótica ni obsesiva, es simplemente el cuidado necesario para mantener la integridad entre quien ella es por dentro y cómo vive por fuera. Al final de esta reflexión, lo que queda claro es que la irresistibilidad de la mujer emocionalmente madura no viene de trucos o técnicas de seducción, no viene de manipulación emocional sofisticada ni de jueguitos psicológicos calculados. Viene de un lugar mucho más profundo y mucho más verdadero.
Viene de la autenticidad, que solo puede ser alcanzada a través del trabajo arduo de autoconocimiento. Viene de la integración que solo acontece cuando enfrentamos valientemente nuestras sombras en vez de huir de ellas. Viene de la completitud interior que solo se desarrolla cuando dejamos de buscar fuera de nosotras aquello que solo podemos encontrar dentro. Viene de la sabiduría que solo nace de la experiencia vivida y procesada conscientemente. Y tal vez lo más importante de todo, viene de la libertad que solo experimentamos cuando finalmente dejamos de vivir para agradar a otros y comenzamos a vivir alineadas con nuestra verdad más profunda. Esta mujer no es irresistible porque quiere ser deseada. Ella es irresistible porque finalmente se volvió libre. Y la libertad genuina, como Jung bien sabía, es la fuerza más magnética que existe en el universo humano. Ella nos llama de vuelta a nosotros mismos. Nos recuerda lo que es posible cuando tenemos el coraje de hacer el viaje interior que la mayoría evita toda la vida. Gracias por haber caminado hasta aquí en esta exploración profunda. Que estas reflexiones planten semillas en tu propio viaje de autoconocimiento y crecimiento. Hasta la próxima conversación.